cualquier mexicano que sea abogado y que cumpla determinados requisitos, Eso que quise sea decir, licenciado en Derecho, sí. y los va a recibir el Senado de la República. El Senado de la República va a procesar, va a revisar. Ahí está la maña, ahí está la maña. Claro, no, porque porque ustedes son mayoría. ¿Y qué tiene? Pero el PRI y el PAN también tienen, y Movimiento Ciudadano también tienen ahí presencia, y la comisión revisará los expedientes que cumplan el requisito. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video de información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, martes 18 de junio, vamos con información pregoneros porque Fernández Noroña cayó a este chayotero que siguen con todos estos argumentos, estas mentiras en contra de la reforma al Poder Judicial. Si quisiéramos tomar la corte, pues lo haríamos, ya lo hubiéramos hecho, menciona el diputado Fernández Noroña, mis estimados amigas y amigos pregoneros, y vean la cara de este chayotero mayor, sí, José Pepe Cárdenas, que sigue con toda esta mentira, al igual que los prianistas y esta oposición, o bueno, lo que queda de esta oposición moralmente derrotada en nuestro país. Días intensos de discusión, de foros, de parlamentos para esta reforma al Poder Judicial que tanto urge en nuestro país. Ya les presentaron las encuestas, no les convence a estos chayoteros, mis estimados amigas y amigos, por eso perdieron el pasado domingo 2 de junio. Vamos a escucharlo. En voz alta, desde luego, colaborador en este espacio. Hoy estuvo justamente en la reunión de los legisladores, futuros senadores y diputados de Morena para ver todo el tema con Claudia Sheinbaum. Me refiero a la reforma al Poder Judicial. Gerardo, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Muy buena tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes al auditorio. Fíjate que ahorita, justo antes de entrar contigo, estaba viendo la fotografía de todas las legisladores, mujeres y hombres. Impresionante, impresionante. Es que el pueblo, el 2 de junio determinó, dijo, ¿qué necesitan para el plan C? 2/3, ahí les van. Y qué resultado más impresionante. Y luego la encuesta que mandó a hacer, 3 encuestas en realidad de ENCOL, que ha trabajado para el país y que ha sido muy precisa, de Demotecnia, de las Heras, también muy cercana a los resultados, y la comisión de encuestas de Morena, que ha sido muy seria, la verdad, acreditó que el 75% de la gente está de acuerdo con que se hagan por elección la integración del Poder Judicial, y casi el 90% que se haga la reforma al Poder Judicial. Hoy platicamos bastante sobre ello. Bueno, se hizo una exposición, varias exposiciones largas, que lo puedo resumir en lo siguiente, si me permites. Elección de ministros, ministras de la Corte, de jueces, mujeres y hombres de todos los niveles, magistrados del Tribunal Electoral. Los jueces, mujeres y hombres, pueden por 6 años y reelegirse para hacer carrera magisterial, cada 6 años ir a reelección. Los ministros de la Corte por 9 años sin reelección, magistrados del Tribunal Electoral también 9 años sin reelección, creo, no recuerdo con precisión esta. Se acaba las pensiones vitalicias para los exministros, exministras de la Corte. ¿Qué más? No hay reelección para, ya lo dije, para ministros de la Corte. Se reduce de 11 a 9 los ministros de la Corte. En esencia, estos son, bueno, hay un órgano que va a elegirse independiente para supervisar, vigilar y sancionar, si fuese el caso, a integrantes del Poder Judicial, y el administrativo, que estaba en el Consejo de la Judicatura en una sola persona, la persona que presidiera la Corte, se elige también. Esto va a venir a sustituir al Consejo de la Judicatura. Me refiero a sí. Ese tribunal independiente que va a sancionar a los malos jueces. Estamos hablando de funcionarios federales, ¿correcto? No del fuero. De funcionarios federales. Correcto. Pero se plantea que también a nivel estatal se haga el proceso de reforma constitucional local respectiva y se haga el proceso de elección de jueces también en las mismas condiciones. Y también se plantea que ya no sea por salas la Corte como funcione, porque a veces 3 ministros de la Corte echaban atrás legislaciones enteras. Entonces tiene que ser el pleno de los 9 ministros los que determinen todos los asuntos de la Corte, siempre en sesiones públicas. Entonces se ganaría en certidumbre jurídica, se ganaría en transparencia, se ganaría en honorabilidad,
los jueces tendrían que rendirle cuentas al pueblo. Correcto. Es un hecho y Pero ¿cómo salvas el concepto de la autonomía de poderes? Porque da la impresión de que al ser electos por un partido político o propuestos por partidos políticos, los jueces van a acabar sirviéndole a los intereses políticos del partido que los llevó a ocupar una posición clave. No pueden participar los partidos en la elección, no puede haber financiamiento público ni privado, va a ser a través de espacios en radio y televisión, donde los candidatos a jueces pues van a ser pues los propios que forman el Poder Judicial centralmente, pues son los que tienen un currículum, tienen una experiencia, tienen el profesionalismo, pero no es lo mismo que se presente un juez que diga, mira, aquí están mis sentencias siempre apegadas a derecho, siempre sirviendo a la justicia, siempre sirviendo al pueblo, a que se presente Luis María Aguilar y diga, mira, yo cómo protegí a los intereses de los poderosos económicamente, cómo protegí a Salinas Pliego 10 meses en el cajón de mi escritorio, la demanda para que pagara impuestos, pues esos no tienen ninguna posibilidad de ser elegidos, aunque siempre podrían ser elegidos, porque así como hubo un porcentaje grande que votó por el Frente Guango de derecha, pues también podrían votar por esos ministros de la Corte que han acreditado su corrupción. O sea, eso pues es el pueblo, no va a ser... Si nosotros quisiéramos el control de la Corte, lo tendríamos, porque obligaríamos hoy a los ministros corruptos a renunciar, los propondría a Claudia Sheinbaum Pardo y los elegirían los partidos representados en el Senado de la República, y nosotros tenemos 2/3, tenemos mayoría calificada, pero lo que queremos es que haya un poder judicial independiente que le rinda cuentas al pueblo. ¿Quién va a supervisar? Pues va a ser gente primero de entrada, todos tienen que ser licenciados en Derecho, no pueden ser de otra profesión, tienen que ser gente que ha hecho carrera en el Poder Judicial o que va a hacer carrera en el Poder Judicial, porque más cada 6 años el pueblo va a estar... Pero a ver, pero explícanos, Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo se va? Se abre la convocatoria para la elección de los miembros de la justicia, del Poder Judicial. Correcto. Sí. ¿Cualquier mexicano va y se inscribe en dónde? Cualquier mexicano que sea abogado y que cumpla determinados requisitos. Eso que sea licenciado en Derecho. Sí. Y los va a recibir el Senado de la República. El Senado de la República va a procesar, va a revisar. Ahí está la maña. Ahí está la maña. No. Claro, no. Porque ustedes son mayoría. ¿Y qué tiene? Pero el PRI y el PAN también tienen, y Movimiento Ciudadano también tienen ahí presencia, y la comisión revisará los expedientes que cumplan el requisito. O sea, nosotros no queremos el control del Poder Judicial. El León cree que todos son de su condición. Lo que queremos es que haya justicia y que nos dejen de robar. O sea, pero además, reitero, el pueblo va a votar por ellos. O sea, pues hay gente... pues va a votar por jueces como Norma Piña, con ministros como Norma Piña. Pues, o sea, yo creo que no deberían tener un espacio quienes han demostrado que no están sirviendo a la justicia, que no están sirviendo al país, pero eso lo va a decidir. Claro. ¿Cómo vienen los tiempos, Gerardo? ¿Cómo vienen los tiempos en ese sentido? A ver, explícanos para los que no entendemos. Va a haber 7 foros de aquí a ¿cómo se llama? De aquí a septiembre. Va a haber 7 foros, se instalan, aquí tengo el dato, te lo doy para no inventar, se instalan en la Cámara de Diputados el 26 de junio, porque la Cámara de Diputados es la Cámara de origen, la actual Cámara, la actual composición. Luego el 27 de junio en Jalisco hay un foro sobre organización del Poder Judicial, el 2 de junio en la Cámara sobre control constitucional y convencional, en Chiapas el 9 de julio sobre federalización judicial, el 11 de julio en Coahuila sobre la reorganización del Tribunal Electoral, el 16 de julio en Puebla sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, el 31 de julio de la Cámara sobre la reducción de los ministros de la Corte en la duración y la elección democrática, y el 6 de agosto cierre de diálogos nacionales en Sinaloa. Y luego en septiembre, ya con la nueva Cámara de Senadores y nueva Cámara de Diputados, se pondrá a discusión, irá el proceso legislativo, se discute y se vota, y esperamos que en el primer trienio del 2025 se elija, organizado por el INE, la elección. Están diciendo que no va a tener recursos el INE, ¿no? La Cámara de Diputados en el presupuesto de 2025 tendrá que contemplar la elección de los integrantes del Poder Judicial, que son por 6 años si se aprueba la reforma para jueces, por 9 años para magistrados, ministros de la Corte,
y creo que también para 9 años por magistrados del Tribunal Electoral, pero eso lo estoy recordando de memoria, no me lo des por bueno. Ahora, finalmente te pregunto, Gerardo, ¿se tomarán en cuenta desde la soberbia del poder las voces opositoras? No hay ninguna soberbia del poder. Cuando eran minoría mayor, sí había soberbia, ni nos hacían ni siquiera me daban derecho a la palabra. Tenía yo que ingeniármelas de mil maneras. Compré un sonidito pedorro para encenderlo cuando me apagaban el micrófono. Nosotros no vamos a hacerles eso nunca a la oposición. Pero que los oigamos no quiere decir que vamos a ir en contra del pueblo. El pueblo votó el 2 de junio por la reforma al Poder Judicial y todas las demás reformas. Pues estamos hablando de una, pero son 25, creo. Segundo. Son 18 constitucionales. 20 envió el compañero bueno, presidente. 20 que son legales, que no hay ningún... Y 4 más, exacto. 4 o 5 más que presentó nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Pues claro que vamos a oír, pero a ver si alguien dice, no, es que no hay que elegir los ministros. No, sí los vamos a elegir. Ese es un mandato del pueblo. Es una revolución en realidad. No hay en el mundo una forma igual. Pero si el pueblo elige al poder más importante, pues somos un régimen presidencialista, nadie me lo discutirá, y elige a la persona que preside la República, que es unipersonal, pues ¿cómo no va a elegir? Y elige al poder legislativo, 500 diputados, diputadas, 128 senadores, senadoras, ¿cómo no va a elegir a los jueces y a los ministros de la Corte? Gerardo, pero además eso te garantiza un control del pueblo. Gerardo, te agradezco mucho, como siempre, tu colaboración. Muy interesante porque nos ayudas a visualizar. Pues ya lo tienen, mis estimados amigas y amigos pregunteros. Ahí está la trampa, menciona José Pepe Cárdenas en esta entrevista con Fernández Noroña, que va a ser senador de la República, actualmente diputado. Aún no ha terminado, mis estimados pregunteros, esta legislatura en su totalidad. Faltan estas discusiones, estos foros de Parlamento abierto, todas estas discusiones que va a haber durante los siguientes meses con la actual legislatura. Pero bueno, ahí tratando de abogar por la oposición, ni siquiera los van a tomar en cuenta, dice José Cárdenas, y no, el León cree que son todos de su condición. ¿Cuál trampa? No hay ninguna trampa, así se lo dice Fernández Noroña, y se armó este debate en esta entrevista. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.